Hola a todos, estamos acá en INBA con la doctora Silvana González. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Muy bien. Neuropediatra, neurólogo infantil. Le vamos a hacer varias de las preguntas que nos traen los padres a consulta, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es el insomnio infantil? Bueno, el insomnio infantil, que es una consulta muy frecuente, es la dificultad persistente en el inicio, la duración, mantenimiento y calidad del sueño que le genera a la persona o al individuo dificultades en el día a día o en su día. Le genera dificultades académicas, laborales, a nivel social y a nivel de su vida diaria. Y más o menos, ¿cuáles son las estadísticas que hay de insomnio en pediatría? Bueno, en pediatría tenemos estadísticas, entre un 20 a un 30% de la población infanto-juvenil sufre algún tipo de trastorno del sueño. Es alto ya un 20 o un 30. Es un porcentaje alto y aún más alto, hasta un 30% en niños entre 6 meses y 5 años, que esto es bastante alarmante. ¿Y cuántas horas se recomienda dormir por noche? Bueno, eso también es una pregunta muy frecuente de los papás. En pediatría, la cantidad de horas de sueño nocturno va variando según las edades. En los adultos se recomienda entre 7 y 8 horas de sueño que tiene que ser nocturno. Después en los adolescentes entre 9 y 10 horas y en niños en etapa escolar entre 10 y 11 horas de sueño nocturno. Y muchos adolescentes o pacientes adolescentes que tenemos cambian los horarios de la noche por siestas diarias, que eso no es recomendable. Fraccionar el sueño no es recomendable. No es recomendable, ¿por qué? Porque ahora vamos a ver cuáles son las funciones del sueño que solamente se cumplen durante la noche. O sea, ¿por qué sería importante el sueño? Vamos a eso, ¿no? Bueno, es importante poder tener un sueño nocturno con las horas recomendadas porque durante el sueño se produce la hormona del crecimiento, que es una hormona muy importante no solamente para el crecimiento, desarrollo de los tejidos, sino porque también tiene funciones pleiotrópicas, que son funciones para el crecimiento y desarrollo cerebral. Ok, la hormona del crecimiento está asociada al crecimiento cerebral. Al crecimiento cerebral, al desarrollo, supervivencia de las células nerviosas y también a la plasticidad neuronal. O sea, está asociada indirecto o directamente con la inteligencia de un individuo en desarrollo. Está asociada a la memoria, al aprendizaje. Ah, ok. Por eso es muy importante mantener el sueño durante la noche. ¿Y qué factores intervienen en el insomnio? Bueno, en el insomnio nosotros como neurólogos infantiles tenemos que armar una historia clínica detallada y revisar. Una es la exposición a las pantallas. La exposición a las pantallas 2 horas antes de dormir lo que hace es inhibir la melatonina, que es la hormona inductora del sueño, y esto nos conlleva a latencias de sueño más prolongadas, es decir, que el paciente pasa más horas para iniciar el sueño y a veces no pueden conciliar el sueño. Otro de los factores es hacer siestas tardías, es decir, muchas siestas durante la tarde o ya sean muy largas o después de las 6 de la tarde, que lo que hacen es afectar el inicio del sueño, la conciliación del sueño. ¿Cómo afecta el insomnio a la calidad de vida de los niños, no? Bueno, a nivel de los niños se generan síntomas, ya sean nocturnos como diurnos. A nivel de la noche pueden tener despertares frecuentes, dificultades en la conciliación del sueño. Ya un niño que está más de 30 minutos desde que se acuesta en la cama para iniciar el ciclo de sueño, ya se habla de una latencia del sueño prolongada o un insomnio de conciliación. O hay niños que se despiertan y tienen despertares con horas hasta que pueden volver a conciliar el sueño, y eso se llama insomnio de mantenimiento. Perdón. Claro, tenemos diferentes tipos de insomnio partiendo de la base. Sí, tenemos insomnio de conciliación, que es cuando le cuesta iniciar el sueño, insomnio de mantenimiento, cuando logra iniciar el sueño y luego tiene despertares durante la noche, y bueno, insomnio mixto, que sería de los dos, insomnio de conciliación y de mantenimiento. Claro. Y a nivel diurno es muy importante porque vienen los pacientes con quejas muy frecuentes por tener insomnio, como son cefaleas, dificultades en la memoria, en la atención, en el aprendizaje, somnolencia en el aula, es decir, mayor tendencia al sueño durante las actividades durante el día. Y también el insomnio puede dar factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes. También puede conllevar a obesidad si esto se perpetúa, así que es muy importante tener una buena calidad y duración de sueño. ¿Y a quién deberíamos consultar si nuestros hijos padecen insomnio?
Bueno, si nuestros hijos padecen insomnio, siempre hay que dar aviso al pediatra y luego hacer una consulta con el neurólogo infantil. Lo que hacemos nosotros es, en primera instancia, una historia clínica detallada. Siempre lo que se hace es descartar patologías secundarias que puede llegar a tener el niño, como por ejemplo hipotiroidismo, que también puede causar somnolencia, trastornos del sueño. Y pedimos realizar un diario de sueño, que es registrar durante 15 días seguidos cómo es el sueño de ese niño. Obviamente también pedimos estudios como es la polisomnografía, que es un estudio completo donde se puede ver la eficiencia, la calidad del sueño. También ahí se puede ver si hay trastornos respiratorios durante el sueño, como el síndrome de apneas obstructivas durante el sueño, síndrome de piernas inquietas y la epilepsia. ¿Qué tratamientos podemos utilizar desde la neuropediatría para tratar el insomnio infantil? Bueno, tenemos medidas no farmacológicas, que son las que se intentan primero, y luego medidas farmacológicas. Que ya las medidas farmacológicas se reservan para los pacientes que no responden al tratamiento no farmacológico. Los niños tienen que tener una rutina de sueño, tienen que tener horarios fijos de sueño y de siestas, si son recomendadas por edad, y la repetición en los niños de estos horarios hace que ellos se puedan anticipar al horario de sueño y puedan conciliar mejor durante la noche. La estructura en las primeras edades es fundamental. No ofrecer pantallas 2 horas antes de dormir. Es fundamental que los niños no realicen actividad física horas antes de dormir. También la alimentación tiene mucho que ver, ya que las bebidas cola, las bebidas con cafeína, el tabaquismo, aún sean los papás, también puede generar insomnio. Y comer chocolates también está descrito que puede dar insomnio de conciliación. Yendo un poquito más allá, ¿qué nos podrías contar del autismo e insomnio? Que hoy es una patología que se empieza a ver casi como una cuasi epidemia, el autismo. Sí, actualmente las estadísticas de la prevalencia de autismo han subido muchísimo. 1 en cada 36 niños que nacen tiene autismo. Son niños que entre un 50 a un 80% de los pacientes con autismo sabemos que asocian trastornos durante el sueño muy diversos. Y es importante también saber que el paciente con autismo tiene hasta un 84% de ansiedad, que es uno de los síntomas muy frecuentes, e hiperactividad, y esto en conjunto contribuye al insomnio, ¿sí? Claro, es un cuadro complicado. Y bueno, como medidas farmacológicas, vienen muchos papás a la consulta que han hecho todas las rutinas de sueño, con horarios quizás más rígidos, y no han logrado que el niño pueda conciliar el sueño o mantenerlo durante la noche. Tenemos como única droga, digamos, en pediatría aprobada la melatonina, que es un inductor del sueño y cronorregulador. Es decir, que ayuda a que el niño pueda conciliar el sueño y luego mantenerlo las 8 o 9 horas durante la noche. ¿Es el único fármaco apto para pediatría, la melatonina para el insomnio? Se puede utilizar otros fármacos en caso de que la melatonina no tenga resultado, como es el Benadryl, pero se trata de utilizarlos a corto plazo. El Benadryl es un antihistamínico, un antialérgico. Puede generar efecto paradojal. Puede generar efecto paradojal en algunos pacientes, es decir, mayor hiperactividad. O sea, lo opuesto a lo que estaríamos buscando. Tal cual. Siguiendo con la línea del autismo, insomnio, ansiedad que veníamos hablando, que hay una nueva técnica que se llama estimulación magnética transcraniana. ¿Tenés algo para contarnos acerca de la pediatría y TMS? Sí, bueno, el TMS es una técnica nueva, es una técnica poco invasiva, tolerable, con pocos efectos adversos, que se puede realizar de manera ambulatoria, que consiste en la estimulación transcraneal, mediante la cual se aplica una bobina que genera campos electromagnéticos sobre el cuero cabelludo del paciente, destinada a tratar ciertas áreas cerebrales. Lo que hace es estimular las células nerviosas o las neuronas de ciertas áreas. En adultos se está utilizando muchísimo en depresión, en esquizofrenia, en migraña, en trastorno obsesivo-compulsivo, también se utiliza en tics y en enfermedad de Parkinson. Pero en pediatría se está comenzando a utilizar en autismo y en pacientes con TDAH. ¿Y qué otras patologías se podría utilizar el TMS? Bueno, el TMS también en pediatría se puede utilizar en síndrome de Asperger, además de en autismo y en TDAH, en el síndrome de Tourette, que lo que hace es mejorar la frecuencia con el que el paciente reproduce los tics,
Y bueno, también en algunos tipos de depresión infantil. O sea, TMS sirve mucho para tics también. Eso sí, no lo se había utiliza escuchado. también en tics. Hay muchos trabajos que lo describen. Si bien los trabajos en pediatría son de poca cantidad de pacientes, están descritos. ¿Y qué resultados se han obtenido en estos pacientes pediátricos? Bueno, en pacientes pediátricos con autismo se describe beneficios, sobre todo en el comportamiento rígido y repetitivo, teniendo menores beneficios a nivel social. O sea, lo que más mejora es el comportamiento rígido y repetitivo. Claro, es como que lo flexibiliza. Y la cognición social empieza a adecuarse, podríamos decir, o no sé cuál sería la palabra, pero empiezan a tener más cognición social. Sí, eso también. Sí, bien, es importante ver la flexibilidad de los niños en ese aspecto. ¿Qué pasa con la adicción digital y los celulares? Bueno, actualmente el DSM-5 describió la adicción digital como una nueva patología. En realidad la adicción digital se define como una necesidad persistente o compulsiva de estar en juegos en red o de consumir internet, ya sea durante el día como durante la noche, pasando una cantidad de tiempo razonable, que también afecta la calidad de vida del individuo a nivel social, a nivel académico, a nivel laboral. Y también a nivel de su salud. Claro, ¿sí? Acá hablamos del juego, ¿no? En el DSM creo que solo describe el juego, pero también habla de redes sociales, ¿o no? Sí, hay dos tipos de adicción digital al internet y adicción digital al gaming, que serían los juegos en red. Porque hoy los chicos, sobre todo, es un riesgo que tienen el caer en la adicción a las redes sociales y lo que implica y cómo impacta en la vida. Ya hay un montón de series, incluso lo muestran en la vida, y también se ven en consulta cuando lo traen los padres. Se nota en el comportamiento ya con el profesional. ¿Tenés algún caso para contarme? Bueno, he tenido casos, muy pocos hasta ahora, pero de adolescentes con adicción digital que cumplen todos los criterios de la definición. Dentro de la definición de adicción digital y lo que le ha sucedido a mis pacientes, uno de los síntomas es el insomnio. Otro de ellos es la anedonia, que es la incapacidad de sentir placer con otras actividades que no sean el gaming o las pantallas. Te drena la dopamina del cerebro. Claro, exactamente. Otra de ellas, además del insomnio, es las dificultades que generan la socialización. El craving, que es como esta necesidad de consumir cada vez más horas la adicción digital, es como, como la pantallas. cocaína digital. Es como cocaína digital. Actualmente se describe que la adicción digital o el acceso a las pantallas, al ser una herramienta que está presente en todos los hogares y de manera instantánea, genera una gran adicción. Lo que genera a nivel cerebral es una alteración en la dopamina y la serotonina, que son los dos principales neurotransmisores cerebrales. Lo que termina generando es una disminución de estos dos, por eso puede derivar en una depresión. Claro, te puedes encadenar insomnio, ansiedad, depresión y todo el celular que todos tenemos en los bolsillos. Pero los niños, al tener otra característica y configuración cerebral por la edad temporal con la que se desarrollan los humanos, evidentemente la afección va a ser muchísimo más grave. Por supuesto, porque estamos viendo a niños de 2 años con pantallas. Las pantallas en menores de 2 años son prohibidas por la OMS. Están prohibidas ningún tipo de pantalla, ni siquiera celular, televisión. ¿Y esto lo sabe la gente? ¿Que los nenes menores de 2 años en realidad estaría prohibido que usen pantalla? ¿Lo sabrá la gente? Seguramente que no lo saben. A veces se dan las pantallas para estimular que el niño quizás esté quieto, que esté prestando atención o que no llore, pero la verdad es mayor el daño que estamos causando. ¿Hay campañas de concientización de esto, por ejemplo? No he visto campañas de concientización sobre estos temas. También es necesario nombrar que entre los 2 y los 5 años se permite solamente una sola hora de pantallas al día, y entre los 5 años y los 17 años, que ya serían los adolescentes y pacientes escolares, hasta 2 horas como máximo. 2 horas como máximo entre toda la cantidad de pantallas que uno puede utilizar durante el día. Claro, uno puede pensar que es un tema que se habla con liviandad, pero es el cerebro de las próximas generaciones, que todos tienen un celular a la mano y puede afectar una generación entera de individuos de una población.
no es algo menor y no se observan campañas de concientización. Habría que hablar un poquito más de este tema. Me parece que es importante lo que trae la doctora hoy a la mesa para poder hablar. Es un tema para seguir charlando. Un gusto tenerte acá, y si querés dar por último algún consejo a los padres que tienen que lidiar con la tecnología, estaría buenísimo. Recomendaciones entonces: tratar de buscar actividades al aire libre, actividades didácticas según las edades. Recordemos que las pantallas nos brindan una información que no estimula el neurodesarrollo de los niños, es información que está disponible en todos los hogares, que está a la mano, pero es información ya procesada que no estimula el desarrollo cerebral. Ok, ¿Sí? A tener en cuenta. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Nico. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima.